Está con nosotros el portavoz del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo. Bienvenido a esta casa, bienvenido a Aragón Digital. Muchas gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Queríamos arrancar la entrevista por la actualidad más inmediata. Es esa sentencia alrededor del Congreso 2021 donde se religió a Arturo Aliaga como presidente del PAR. La realidad es que toca repetirlo, les han dado ese margen de 20 días y es una situación peculiar, ¿no? Porque hay miembros de esa ejecutiva que bien no forman parte del partido, bien están incluso retirados de la política, como es el caso del propio Aliaga. ¿Cómo valora esta situación? Bueno, en primer lugar hay que entender y comprender lo que dice la sentencia. Lo que dice la ejecución de sentencia es que debe reunirse la ejecutiva del año 21. Para ser miembro de la ejecutiva es indispensable ser militante. Por lo tanto, esa ejecutiva no será completa, se reunirá, si es que se reúne, una parte de ella que somos, yo también era miembro, los que somos militantes el día de hoy y también lo éramos ayer, porque si no se estarían incumpliendo los estatutos. Segunda parte de la sentencia, muy importante, dice: celébrase un congreso acorde a los estatutos de 2015. No dice repítase el congreso, dice celébrese un congreso con los estatutos del año 15. ¿Qué dicen los estatutos del año 15? Que para participar en cualquier órgano del partido, en la elección, incluso en la inclusión como miembro de cualquier órgano, tienes que ser militante al menos 3 meses antes de la convocatoria de ese congreso. Es decir, el día que lo convoque, quien lo tenga que convocar, todos los militantes que sean militantes 3 meses antes tendrán derecho a participar. Los que no podrán hacerlo. Y además, el artículo 10 de nuestros estatutos dice otra cosa: causas de baja de la militancia, hacerlo de forma voluntaria, que es el caso de muchísimos, se han dado de baja de forma voluntaria, presentarte a las elecciones en otras listas electorales, que es el caso de otros tantos, y pedir el voto públicamente para otro partido político, como por ejemplo hizo el señor Biel unas semanas antes de las elecciones cuando pidió el voto para el Partido Popular. Esas son las causas que el artículo 10 de los estatutos da como baja de militancia. Y eso también lo cumplen algunos. ¿Quién podrá participar en ese congreso que hay que hacer, en ese congreso 15? Los que son militantes del partido. Para nosotros es una noticia genial, ya teníamos ganas, hemos estado durante meses intentando mediante cartas, haciéndolas públicas, enviando a los medios de comunicación, que el señor de Pedro por fin activase la ejecución, porque él era el único que la podía activar. Y al final, tras la presión popular, tras la presión pública, hemos conseguido que active una ejecución de sentencia que él no tenía ninguna intención de activar, y yo después le explicaré por qué. Bueno, creo que en parte me ha respondido a la siguiente pregunta, pero entiende que, y ya pues vamos a hablar con nombres propios, ¿no? La señora Elena Lloe, que está en Aragoneses, el sector de Tu Aragón, que puedan influir en este congreso o incluso abogar por presentarse, una cosa que en el momento de esta entrevista pues no se ha confirmado. Bueno, yo lo que tengo claro es que al Congreso del Partido Aragonés se podrán presentar cualquiera de los 1000 militantes que tiene el Partido Aragonés, porque eso es lo que dicen los estatutos del 15 Congreso y son los que hay que cumplir. ¿Qué dicen los estatutos del 15 Congreso? Que para presentarte a cualquier cargo del partido tienes que ser militante al corriente de pago. La señora Lloe no es militante del Partido Aragonés. Toda la gente que se fue a Aragoneses, a Tu Aragón, que está en el PP de forma encubierta o directa, no pertenece ya al Partido Aragonés, y todos ellos, esos 17 miembros que hay de baja en la ejecutiva, se dieron de baja de forma voluntaria ellos. Por lo tanto, nadie les dio de baja, no se les expulsó, no se les abrió un expediente. Hay un documento de cada uno de ellos firmado en el que pone: yo, fulanito de tal, con DNI tal, causo baja en el Partido Aragonés de forma voluntaria. Eso lo pone y lo enviaron ellos. ¿Cuál era la intención? Esto es una operación política y esto es lo que hay que explicar. ¿Cuál es la operación política? La operación política es matar al Partido Aragonés. ¿Y eso cómo se consigue? Primero se consigue judicializando el partido e intentando que no se presente a las elecciones del 23, pero, oh sorpresa, el Partido Aragonés consigue presentarse a las elecciones del 23 y, oh sorpresa mayúscula, el Partido Aragonés saca un diputado autonómico, 90 alcaldes y 362 concejales. Tercer partido en número de alcaldes y concejales, multiplicando por 2 al cuarto. ¿Qué hacemos entonces si no hemos podido matar al PAR para entregarlo a quien nos está pagando por hacerlo? Entonces lo que hacemos es continuar esa batalla judicial hasta llevar al PAR al ahogo político, al ahogo judicial y al ahogo económico, que es este momento. ¿Y qué intentamos? El señor de Pedro no tiene ningún interés en que el Partido Aragonés se revitalice, ni va a hacer ninguna candidatura, ni nadie va a participar en el Congreso. Lo que están haciendo es matarlo, porque si lo matan habrán cumplido con la misión. ¿Quién nombró al señor de Pedro presidente del Consejo Consultivo? No lo nombró el Partido Aragonés, lo nombró el Partido Popular. ¿Para quién pidió el voto el señor Biel? Para el Partido Popular. El señor Biel dijo públicamente que el Partido Aragonés estaba acabado ya hace
un año y que él se iba a dar de alta en aragoneses y que había que votar el Partido Popular. Eso lo dijo un expresidente del PAR que ahora dice que deberíamos hablar, que deberíamos entendernos. Lo único que pedimos los militantes del PAR es que se respeten también nuestros derechos. Yo no quiero participar en el Congreso del PP, ni quiero participar en el Congreso del PSOE. Lo que quiero es que en el Congreso de mi partido participemos los que somos del PAR y que esta operación política termine ya y que dejen al Partido Aragonés en paz. Sí, es cierto que José Ángel Biel, en la presentación de su libro en Teruel, dijo que no era optimista en este punto respecto a la reconciliación del PAR, por llamarlo de alguna manera. No sé qué le parece. Pero yo entiendo que el señor Biel no sea optimista porque el señor Biel ahora mismo a quien quiere que le vaya bien es a Jorge Azcón y al Partido Popular. Porque el señor Biel, en un artículo en el Paseo de Independencia, en el Heraldo, unas semanas antes de las elecciones, que usted seguro que recuerda, pidió el voto para el Partido Popular, porque el señor Biel, en la puerta de la que ha sido su casa, en la ciudad de Teruel, unos meses antes de las elecciones, unas semanas antes de las elecciones, dijo que el PAR estaba muerto, que iba a desaparecer y que había que votar al Partido Popular. El señor Biel, cuando presentó su libro en la Aljafería, que yo asistí, por el respeto que me merece el que ha sido presidente de mi partido, dijo que el presidente de Aragón era muy aragonesista. Y volvió a repetir su apoyo claro al Partido Popular. El señor Biel no puede ser optimista con lo que tiene que ver con el PAR porque el señor Biel no quiere que al PAR le vaya bien, quiere que le vaya bien al Partido Popular, porque el señor de Pedro, que tiene al Partido Aragonés sumergido en los juzgados con más de 30 acciones judiciales para luego no formar parte del mismo porque no va a querer formar parte, es el mayor de los súbditos del señor Biel y hace lo que el señor Biel dice, porque solo tenemos que recordar aquella trágica etapa en la que el señor Biel obligó al Partido Aragonés a que Javier de Pedro fuese el candidato por Zaragoza, obligando a votar a todos los militantes de Aragón el candidato de la ciudad de Zaragoza, militantes de Aragón que hacían lo que decía el señor Biel. El señor Biel, que ha reconocido en un libro que hizo trampas en un congreso y ahora juzga si en un congreso se han hecho las cosas bien o mal. Esta es la realidad, y el señor de Pedro, que nunca le ha votado a nadie para formar parte de ningún sitio y siempre ha sido elegido a dedo para la Confederación, para la Dirección General, y también fue elegido de una forma por lo menos no del todo limpia para ser candidato a la ciudad de Zaragoza, que en aquel momento competía con el señor Ayué, cosas de la vida. Con toda esta primera parte de la entrevista le pregunto, ¿puede ser este congreso el de la reconciliación del PAR? El PAR está reconciliado. Yo creo que es que hay cosas que hay que explicarlas y yo estoy seguro que la ciudadanía las va a entender. El Partido Aragonés tiene 1000 militantes, 362 concejales y 90 alcaldes que estamos absolutamente unidos como una piña. Es que el PAR ya está reconciliado. Yo no me fui del PAR porque no quise. El que se quiso ir del PAR se marchó. Esto es como si dijésemos, oiga, ¿y está el PSOE reconciliado o está el PP? Pues el señor Cascos que salía hace unos días que creó Foro Asturias, ¿tiene que reconciliarse el PP y hacer que vuelva? No, la gente está en un partido político porque quiere. Yo soy del Partido Aragonés porque quiero ser del Partido Aragonés. La señora Ayué está en la disciplina del Partido Popular porque quiere. Y los que están en todo Aragón también están porque quieren. Cualquier aragonés que quiera formar parte del PAR lo tiene fácil. Va al Partido Aragonés, se da de alta en la web, busca la hoja de afiliación, pone su número de cuenta, sus datos, se da de alta y a los 3 meses será militante del PAR. ¿Qué problema hay? La reconciliación del aragonesismo no se tiene que producir mediante una herramienta judicial. Se tiene que producir mediante la unidad ideológica y eso es lo que nosotros vamos a proponer dentro de muy poco tiempo en una candidatura que a nuestra forma de entender va a ser la más potente de las que en los últimos años se ha podido hablar de aragonesismo, con cientos de personas de todo Aragón, desde la Ribagorza y el Sobrarbe hasta Guadalcabalambre, que vamos a formar una candidatura ilusionante con un proyecto político para defender el aragonesismo de centro, en el que vamos a querer integrar a todos aquellos que de verdad quieran ser del Partido Aragonés, quieran ser aragonesistas y no quieran ser franquicia de nadie, porque de lo que estamos hablando aquí es de si el Partido Aragonés se va a convertir en la subsede del Partido Popular o de si el Partido Aragonés va a ser libre. Y mientras este diputado que les habla tenga la capacidad de acción junto a sus compañeros y el apoyo de la militancia, el Partido Aragonés será libre. ¿Están entonces las puertas abiertas para los sectores aragoneses y tu Aragón? O más bien le formulo la pregunta de otra manera, ¿de qué depende el posible regreso? Pero es que el posible regreso es absolutamente viable desde el punto de vista de tú te das de baja donde estás, abandonas tu acta conseguida por otra formación política y te das de alta en el Partido Aragonés. Y si se convoca el Congreso dentro de 3 meses o 4, podrás participar, y si se convoca dentro de 1 no, porque los estatutos del PAR lo que dicen es que tú tienes que ser militante al corriente de pago
3 meses antes de la celebración de la convocatoria del Congreso. Por lo tanto, que si la gente lo que quiere es militar en el PAR, podrá militar. Otra cosa es que pueda participar. ¿Qué es lo que quiere esa gente? Lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que se persigue con esto. Lo que se persigue con esto es convertir al PAR, como digo, en un partido zombie que tenga unos órganos que funcionen a medias con pseudo aragonesistas que al final están a las órdenes de otro partido, que tengan al PAR dormido para poner las letritas en una coalición y acabar de matarlo y absorberlo, que eso es lo que ellos pretendían. ¿Cuántas reuniones ha tenido aragoneses? ¿Cuántos congresos ha celebrado aragoneses? ¿Qué militancia tiene? ¿Cuántas reuniones, cuántos congresos y qué militancia tiene tu Aragón? Son marcas muertas que no existen. Aragoneses no tiene nada. Simplemente lo que tiene es, pues, pusieron ahí un nombrecito para ir en las listas del PP. La gente de aragoneses no tiene un grupo parlamentario propio, no forman parte de una disciplina, forman parte de la disciplina del Partido Popular. Ayer mismo votábamos la Hacienda Foral aragonesa y la deuda histórica. ¿Qué votó la señora Ayue? ¿Sabe usted qué votó la señora Ayue? Lo mismo que el Partido Popular. Sí al estudio de la Hacienda Foral, no a la deuda histórica. Deuda histórica que el Partido Aragonés ha defendido siempre con uñas y dientes y el Partido Popular siempre ha estado en contra. ¿Qué votó la señora Ayue? Lo que la disciplina de su grupo le ordena. Como es normal, y yo lo entiendo. Yo nunca pensaría decir, es que yo quiero ser del PP. Oiga, no, yo soy del PAR. La pregunta es, ¿por qué gente que es del PP quiere ser del PAR? Pues porque tiene que tratar de vender la piel de un oso que anunció que había cazado y luego no lo había cazado. Ha sacado usted el tema de la financiación autonómica, venimos de semanas de muchísima actualidad al respecto. ¿Cómo valora ese pleno monográfico y sobre todo esta propuesta de la que me habló? Así que cierto, se toma en consideración el estudiar los límites de la bilateralidad. Puede no quedar muy claro, ¿no?, según el texto de la propuesta de resolución. Bueno, yo lo que tengo claro es que la financiación autonómica para Aragón siempre va a ser perjudicial. Yo me alegro de que el Partido Popular se dé cuenta hoy y el Partido Socialista de que la financiación autonómica perjudica a Aragón. Yo me alegro profundamente porque creo que es un gran paso. Lo primero es reconocer las cosas. La financiación autonómica lleva perjudicando a Aragón desde el año 1982. Aragón recibe muchos menos ingresos de los que debería para financiar sus servicios. La deuda histórica de Aragón supera ya los 20.000 millones, esa deuda histórica de la que algunos no quieren hablar. ¿Qué es la deuda histórica? La deuda histórica es el déficit que cada año se produce entre lo que nos ingresa el Gobierno de España y lo que nos cuesta prestar los servicios. ¿Por qué nosotros defendemos una hacienda foral? ¿Qué es una hacienda foral? Esto es lo primero que hay que explicar. Una hacienda foral no es la independencia, no son cosas raras. Una hacienda foral es gestionar nuestras cuentas. Es decir, nosotros lo que queremos es que Aragón se emancipe económicamente de papá Estado. ¿Y eso qué significa? Que Aragón en este momento ingresa más o menos al Estado lo mismo que recibe. Por lo tanto, si ingresamos más o menos lo mismo que recibimos, ¿por qué no podemos gestionar nosotros nuestros recursos? ¿Por qué no puede ser Aragón quien ejecute las obras en las autovías, el AVE, todas las obras del Estado? Que el Estado cada año pinta en los presupuestos cantidades astronómicas que luego no gasta. La ejecución presupuestaria del Estado está en el 17%. Si el Estado tiene que destinar a Aragón 1.000 millones, que nos los dé a los aragoneses, al gobierno por supuesto, y el gobierno que ejecute, que seguro que ya tendríamos cosas como la autovía en el tramo de la nave terminada y no tendríamos las colas que tenemos cuando nuestras estaciones de esquí están en marcha, tendríamos las obras del Pacto del Agua hechas y no tendríamos la provincia de Teruel, la ciudad de Teruel todavía sin conectar con Madrid mediante una autovía. Son cosas que cualquiera desde el sentido común puede entender. No estamos yendo en contra del Estado. Lo que queremos es que la hacienda foral se ponga en marcha y el Estatuto de Autonomía de Aragón la permite. ¿Qué es lo que pedimos en esta proposición que se aprobó ayer y se aprobó de forma muy mayoritaria, salvo con los votos de Vox? Lo que pedimos es que se abra una comisión de estudio Estado, Comunidad Autónoma, Departamento de Hacienda, Ministerio de Hacienda, en la que se empiece a trazar las líneas de ese acuerdo económico-financiero de una hacienda propia para Aragón. Y ayer, sorprendentemente, tengo que decirlo, el Partido Popular votó que sí. Y a mí me alegra, también me alegra que votara que sí el Partido Socialista, porque hace un mes esta misma propuesta se votó en contra por parte de los dos. Me alegra, vamos a ver si no se queda en teatro y de verdad pasamos al trabajo. Cambiando de tercio, ¿cómo valora su relación con el gobierno de Jorge Azcón? Bueno, pues mi relación con el gobierno de Jorge Azcón es la relación de un partido que tiene muy clara cuál es la lealtad, cuál es el apoyo parlamentario al mismo, que por supuesto vamos a estar siempre para sumar,
vamos a estar siempre para trabajar en unas mejores cuentas, en unas mejores políticas para Aragón, pero con ese espíritu crítico y aragonesista que hemos tenido siempre. Yo no soy socio del gobierno de Jorge Azcón, no soy, porque no soy consejero. Si fuese consejero o alguno de mis compañeros fuese consejero y hubiese alguien del Partido Aragonés en el Consejo de Gobierno, seríamos parte del gobierno. Nosotros somos un apoyo parlamentario, que parece que es algo que mucha gente no quiere entender. ¿Qué es un apoyo parlamentario? Nosotros damos nuestro apoyo al presidente, a las cuentas y a la investidura. Y a partir de ahí negociamos cada día. Nosotros votamos muchas cosas con el Partido Socialista, votamos muchas cosas con el Partido Popular y votamos muchas cosas en solitario. Lo que nos parece bien lo vamos a defender, gobierne quien gobierne. ¿Vamos a apoyar al señor Azcón en este tema de la financiación? Claro que sí, a muerte, porque nos la estamos jugando los aragoneses y tenemos que entender que esto no va de que Aragón tenga más dinero o menos, esto va de que se presten los servicios públicos o no se presten, esto va de que nuestros mayores tengan unos servicios sociales de calidad o que no los tengan, esto va de que nuestros hijos tengan una educación de calidad o que no la tengan, y hay que defenderlo. ¿Nuestra relación cuál es? Pues la de un partido que cree mucho en el territorio, en la autonomía, en el desarrollo del autogobierno, con un partido que cree menos, y eso ha sido históricamente así. Hay que reconocerle al presidente del gobierno, y a mí me gusta reconocer las cosas, que creo que está siendo valiente y está defendiendo a Aragón por encima de todo, como él dice, y eso hay que reconocérselo. Creo que es verdad que está sabiendo plantar cara, incluso en su propio partido, con temas como la despoblación, como el territorio, y eso hay que agradecérselo, pero bueno, siempre para alguien del Partido Aragonés, pues lo más bonito sería que el aragonesismo de verdad fuera la bandera de ese gobierno, que por desgracia en los últimos años no ha sido, y por desgracia mi partido históricamente, a mi juicio, tampoco ha sabido defender, vendiéndose al mejor postor en muchas ocasiones, cuando el señor Biel cambiaba de socio de gobierno según que le interesaba o cuántas consejerías le daba. Esta es la realidad. ¿Qué defendemos nosotros? La pureza del aragonesismo. Por eso no formamos parte del gobierno, que podríamos hacerlo. Por eso somos un apoyo parlamentario y somos críticos con aquellas decisiones que pensamos que perjudican a Aragón. Iba a preguntarle si apoyarán los presupuestos. Quizá la pregunta a estas alturas es si cree si habrá presupuestos. Mire, yo estoy convencido de que Aragón tendrá presupuestos. Yo estoy convencido absolutamente de que Aragón tiene que tener presupuestos, y yo estoy convencido absolutamente que Vox no será tan irresponsable de bloquear una comunidad autónoma por una cuestión que la comunidad autónoma no puede resolver. Mire, claro que hay un problema en Aragón de seguridad, claro que hay un problema de seguridad, en el medio urbano y en el medio rural, y de eso también vamos a hablar los del Partido Aragonés, y lo vamos a hacer pronto con alguna propuesta muy innovadora sobre la policía autonómica. Claro que Aragón tiene un problema de seguridad, pero Aragón no puede resolver su problema de inmigración porque no es un problema que gestione Aragón, gestiona nuestro país. ¿Aragón tiene que ser solidario con Canarias, sí o no? Esta es la pregunta. Oiga, es que a Canarias no tienen que llegar bien, pero están llegando. Y cuando llegan, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Las tiramos al mar? No, ¿verdad? Las tenemos que atender. ¿Y qué hacemos? ¿Somos insolidarios y que Canarias se las coma todas? Yo creo que las comunidades autónomas tienen un principio de solidaridad. ¿El gobierno de España lo está haciendo bien en cuanto al reparto de los inmigrantes? Nosotros entendemos que no. Efectivamente, no lo está haciendo bien. Nosotros entendemos que el gobierno de España no está gestionando la política de inmigración de una forma adecuada. Ahora bien, condicionar las cuentas autonómicas a eso es tanto como querer no aprobarlas disfrazándose de lagarterana. Esta es la realidad. Aragón tiene que tener unas cuentas, yo estoy convencido que las va a tener, y yo estoy convencido que al final Vox acabará por lo menos dejando hacer en Aragón, porque ya que cuando estuvo en el gobierno hizo más bien el ridículo que gobernar. Vale, perfecto. Alberto Izquierdo, portavoz del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, muchas gracias por atendernos. Esperemos tenerle próximamente por aquí. Muchas gracias a vosotros como siempre. Muchas gracias.